El conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola a todos, hoy realizaremos nuestra clase número 15 de matemática, la cual es de estadística descriptiva, ¿sí? Entonces, ¿qué veremos hoy? Principalmente lo que es la estadística descriptiva y las tablas de frecuencia. Los componentes de las tablas de frecuencias, ahora tablas de frecuencias pero para datos agrupados, las medidas de tendencia central, el análisis e interpretación de gráficos, que dentro de esto vamos a ver algunos como son los diagramas de barras, histogramas y gráficos circulares. Entonces, ¿qué es la estadística descriptiva y qué son las tablas de frecuencias? Primero que todo, la estadística descriptiva es un conjunto de procedimientos que tienen por objeto presentar masas de datos por medio de tablas, gráficos o medidas de resumen. De acuerdo a lo anterior, la estadística descriptiva es la primera etapa a desarrollar en un análisis de información. Y las tablas de frecuencia son una forma de presentar ordenadamente un grupo de observaciones es a través de este tipo de tablas de distribución de frecuencias. La estructura de estas tablas depende de la cantidad de tipo de variables que se están analizando, siendo las más simples las que se refieren a una variable, ¿sí? Entonces quiero que se fijen, acá tenemos una tabla de frecuencias en donde esto que sale como XY viene siendo nuestra variable, ¿sí? ¿A qué se refiere con variable? Supongamos que eso que están ahí son las edades de ciertos niños, ¿ya? Son edades. Entonces, ¿cuál sería mi variable? Las edades que se representa con esta XY. ¿Y qué edades tenemos ahí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La frecuencia absoluta. Después viene una columna que dice frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Entonces ahora vamos a analizar qué son cada una de estas frecuencias. Lo importante siempre es que la primera columna de esta tabla la ocupa la variable que nosotros vamos a estudiar, que en este caso yo dije, supongamos que son edades, pero podrían haber sido otra cosa. Entonces, las tablas de frecuencias y sus componentes. Como les dije antes, vimos que habían varias que salían frecuencia absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Pero ¿qué son cada una? Eso es importante. Primero que todo, la frecuencia absoluta es el número de repeticiones que presenta una observación y se denota por FI, ¿ya? Entonces, fíjense, supongamos, vamos a ir analizando la tablita que tenemos acá al lado, acorde con lo que yo voy leyendo. En este caso tenemos que nuestra variable es esto que está acá, ¿ya? ¿Qué podríamos decir? Ya, no sé, edades. Es que acá edades sonaría mal porque alguien puede tener 0 años, ¿me entienden? Entonces ya, no sé, número, alguna variable que podría, puntajes en una prueba. Ya de 0 a 7, ¿sí? Puntajes, no notas, puntajes. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, que es la que se nota por FI, vendría siendo esta que está aquí. Esta es la frecuencia absoluta, ¿ya? Esta es la variable. Entonces, ¿qué es la frecuencia absoluta? Dice que es el número de repeticiones. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que 8 personas obtuvieron 4 puntos. Que 10 personas obtuvieron 3 puntos. Entonces la frecuencia acumulada me da este número de repeticiones, cuántas veces se da cierta variable, ¿ya? ¿Qué pasa ahora si yo sumo todo esto? Me estaría dando como el total de personas encuestadas o a las cuales se les preguntó por esta variable. Si yo sumo todo esto me va a dar 50, ¿sí? Usted hágalo con más calma, pero la suma de todos estos números me da 50. ¿Qué me refleja esta N entonces mayúscula que puse yo acá? El total de personas encuestadas o el total de estudios, el total de repeticiones, ¿ya? Como en este caso yo dije, por ejemplo, puntajes en una prueba, yo dije que 4 personas o 4 alumnos no tuvieron puntaje, o sea, 0. 9 personas o 9 alumnos obtuvieron 1 punto.
2 alumnos obtuvieron 2 puntos y así sucesivamente. Entonces yo podría decir que recopilamos la información de 50 alumnos en total, ¿ya? ¿Y qué es la frecuencia absoluta acumulada? Esta es la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Que es la que sale acá. Es la suma de los distintos valores de la frecuencia absoluta, tomando como referencia un individuo dado. La última frecuencia absoluta acumulada es igual al número de casos y se denota por esta FI mayúscula. Fíjense, FI minúscula, esta es la absoluta, pero ahora acumulada. Por ser acumulada la pusimos con mayúscula. ¿Qué hago acá? Anoto el primer dato, que es 4. Después lo sumo. 4 más 9 me da 13. 13 más 12 me da 25. Y así, 25 más 10 me da 35. 35 más 8 me da 43, 43 más 4 me da 47, 47 más 2 me da 49 y 49 más 1 me da 50. ¿Sí? Y quiero que se fijen en algo. La frecuencia acumulada siempre tiene que coincidir con el total de personas encuestadas o con el total de números de casos que dice acá. Es igual al número de casos. ¿Sí? Tienen que coincidir esos dos números y así yo puedo corroborar que lo que yo hice está correcto. ¿Y para qué me va a servir esta columna? La columna de la frecuencia acumulada me va a servir para calcular algo que yo voy a llamar moda, que ya vamos a ver más adelante qué es. Y la frecuencia absoluta acumulada me va a servir para ver algo que se llama mediana. ¿Sí? ¿Qué me está expresando la frecuencia absoluta acumulada? Yo puedo decir, por ejemplo, que hasta aquí yo tengo el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el dato 13. Después de acá tengo el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, hasta el 25. De aquí a acá tengo del dato 26, 27, 28, 29, hasta el 35. Y después de aquí a acá tengo, en esta parte de acá, tengo del dato 36, 37, 38, hasta el dato 43. Y así sucesivamente. ¿Ya? La frecuencia absoluta acumulada en el fondo me está diciendo hasta qué número de datos tengo yo. Por ejemplo, el primero tengo del 1 al 4. Acá tengo el dato 1, 2, 3, 4. Acá tengo el dato 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y así sucesivamente, ¿ya? ¿Y cómo sacamos la frecuencia acumulada? Copio el mismo número y voy sumando. Y voy sumando con el de abajo y me tienen que coincidir el total de casos con el último número de mi frecuencia acumulada. Después, mi frecuencia relativa. ¿Qué es mi frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta, no absoluta acumulada, absoluta, o sea, la FI minúscula, dividida por el número total de casos. Fíjense, que lo que se hace aquí es la frecuencia absoluta dividido en el número total de casos. Eso es lo que me está diciendo acá en palabras. Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta en esta parte? Es 4. 4 dividido en 50 me da 0,08. ¿Ya? Por ejemplo, acá, 2. 2 dividido en 50 me da 0,04. ¿Para qué me sirve la frecuencia relativa, chicos? La frecuencia relativa me sirve porque si después yo este valor lo multiplico por 100, voy a obtener el porcentaje de personas, por ejemplo, que tienen un puntaje 7. ¿Sí? Supongamos que yo les pregunto, ¿qué porcentaje de personas obtuvieron 3 puntos? Como le estoy preguntando por porcentaje, yo haría esto. Ya diría 10 dividido en 50, 0,2. Si yo 0,2 lo multiplico por 100, voy a decir que el 20% de las personas tuvieron un puntaje con 3 puntos. ¿Ya? Entonces la frecuencia relativa, fíjense, es el número de casos o las repeticiones partido en el total. Entonces en el fondo yo estoy sacando la fracción. ¿Cuánto ocupa él en este total? Entonces obviamente me va a dar un decimal y después de ese decimal, si yo lo multiplico por 100, me puede dar un porcentaje. Por eso la frecuencia relativa es importante. Y la frecuencia relativa acumulada, fíjense lo mismo que delante. Copio este número y sumo con este. Después sumo con este, sumo con este, sumo con este y fíjense lo que me da al final, me tiene que dar 1. Siempre me tiene que dar 1 la frecuencia relativa acumulada. ¿Por qué? Porque esta suma me tiene que representar el 100%. Si acá abajo al sumar no me da 1, significa que hay algo que yo estoy calculando mal. ¿Sí? Entonces la frecuencia relativa, a pesar de que me da un decimal, si yo ese decimal lo multiplico por 100, me va a dar el porcentaje de personas de una variable característica. ¿Sí?
Entonces ahí tenemos las frecuencias más importantes. La frecuencia absoluta, que es el número de repeticiones, la frecuencia absoluta acumulada, que es esto que vamos sumando y me tiene que coincidir el total con el último dígito de la frecuencia absoluta. Mi frecuencia relativa, aquí en el fondo yo estoy dividiendo mi frecuencia absoluta en el total de datos. Entonces estoy sacando qué parte ocupa esta repetición en el total. Por ende, si lo multiplico por 100, me va a estar dando el porcentaje. Y la relativa acumulada, que es la misma idea, que copio el primer número, voy sumando y fíjense que al final siempre dijimos que me tenía que dar 1 porque me tiene que representar el 100%. Una cosa súper importante es que yo en esta clase puse como que la variable iba a ser x sub i. Puse que la frecuencia absoluta iba a ser f sub i, ¿ya? Por eso es importante que sepamos qué es cada cosa, porque algunos textos no las abrevian igual como las abrevié yo acá. De repente por ejemplo, la frecuencia absoluta le pueden poner x sub i. Entonces, para que no se confundan, es importante que entiendan qué me representa cada uno. Y después, la abreviación es solamente un detalle, ¿ya? Pero cuidado con eso, si en algún momento usted se mete en internet a buscar más información o en algún texto, estas abreviaciones que puse yo no son siempre iguales, en todos lados. Pueden que en algunas coincidamos, pero puede que en otras no, ¿ya? Tablas de frecuencias para datos agrupados. Quiero que se fijen en esta tabla de frecuencia con la tabla de frecuencia anterior. Fíjense que en este caso, la incógnita, o sea, la variable que yo dije, por ejemplo, puntaje en una prueba, inventando, ya tenemos 0, 1, pero va de un número en un número. La única diferencia con las tablas de frecuencias en datos agrupados es que mi variable, en este caso, va a estar en intervalos. No, un poquito. ¿Sí? Por ejemplo, voy a cambiar algo aquí antes que este va a ser n sub i, ¿ya? Eso es una n por si acaso. Dice, son tablas en donde la variable cuantitativa continua se agrupa en intervalos. Esto es súper importante. Es una variable cuantitativa continua. Cuantitativa, que puede ser contada. Y continua es que no tengo, por ejemplo, en el otro puedo tener gente que tenía puntaje de 1 y después no hay nadie que tenga 1. Entonces paso del puntaje 0 al puntaje 10. Ya, acá no. Acá los intervalos son continuos. ¿Sí? Supongamos que acá reunimos, dice, los tipos de frecuencias estudiados se mantienen en este tipo de tablas. Teníamos la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Son exactamente las mismas frecuencias. ¿Cuál es la única diferencia? Que como están intervalos, yo tengo que agregar una nueva columna, que se denomina marca de clase, que es esta que está aquí. Ya que yo la denominé como n sub i. ¿Y qué es la marca de clase, chicos? La marca de clase no es nada más que el número medio entre este intervalo. Por ejemplo, 0 más 2 es 2, dividido en 2 me da 1. Significa que el 1 es justo el término medio entre estos dos. Esta tabla es fácil de verla porque va de 2 en 2. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con decimales es la forma de hacerlo. Por ejemplo, aquí yo digo 4 más 2 me da 6. 6 dividido en 2, 3. 6 más 4, 10. 10 dividido en 2, 5. En el fondo, en la marca de clase es el punto medio de cada intervalo. En este caso es fácil de verlo, pero si no, tienen que hacer lo que digo yo. Sumar los límites, que es 0 más 2, y esto lo divido en 2 en este caso, y me da 1. Por ejemplo, acá va a ser 10 más 12, dividido en 2, y me va a dar 11. Y así puedo sacar yo la marca de clase. La frecuencia absoluta me sigue diciendo lo mismo. Por ejemplo, supongamos que el intervalo me representa el número de hermanos que tiene cierta cantidad de personas, ¿ya? Entonces yo podría decir que 6 personas tienen entre que no tienen hermanos y tienen 2 hermanos. 10 personas tienen entre 4 y 6 hermanos. 10 personas tienen entre 8 y 10 hermanos. Estoy solamente dando un ejemplo, ¿ya? La frecuencia absoluta me sigue dando exactamente el número de repeticiones que se da en una determinada variable, ¿ya? La acumulada es lo mismo, fíjense, copié el 6, 6 más 11, 17, 17 más 10, 27, 27 más 6, 33, 33 más 10, 43, y 43 más 5, 50. Y fíjense, dijimos que tenía que coincidir con el número de repeticiones totales que yo le había designado como n, ¿sí? Y lo mismo para la frecuencia relativa. Acá tenemos la frecuencia relativa. ¿Cómo se sacó? Es la frecuencia partido en n. O sea, en este caso, este de aquí sería 6 partido en 50 y me dio este de acá.
Si esto lo multiplico por 100, voy a decir que el 12% de las personas encuestadas tienen entre 0 y 2 hermanos. Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces la única diferencia con las tablas de frecuencia con datos agrupados y no es que tenemos ahora la variable en intervalos y por ende nace esta columna que es conocida como marca de clase, que yo la denominé como n sub i, ¿sí? La única diferencia, las frecuencias siguen siendo exactamente las mismas, ¿ya? Ya chicos, y ahora para calcular las medidas de tendencia central. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Son valores numéricos que tienden a localizar la parte central de un conjunto de datos y son. Entonces, tenemos tres medidas de tendencia central, que es la media aritmética, que todo el mundo lo conoce como promedio, la mediana y la moda, ¿ya? Que lo importante es que todas estas medidas, como lo dice su nombre, tendencia central, son medidas que me dan así como a conocer más o menos dónde está la mitad de todos los datos que yo he recaudado. ¿Qué es la media aritmética? Entonces, también denominada promedio, es la que utiliza principalmente y se define como la suma de los valores de todas las observaciones divididas por el número total de datos. ¿Por qué tengo dos distintas, chicos? ¿Por qué? ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Ya, no nos confundamos con las fórmulas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo les digo, ya, quiero sacar mi promedio en matemática, y yo digo, ya, tengo un 4, un 5 y un 7. Supongamos tengo esas tres notas, 4, un 5 y un 7. Entonces, ¿qué digo yo para sacar mi promedio? Digo 4 más 5 más 7 y lo divido en 3, ¿cierto? Entonces, fíjense, ya, de nuevo, yo digo que en matemática tengo un 3, ya, ahora cambié las notas, un 4 y un 5. Si yo quiero sacar el promedio de matemáticas, yo digo que el promedio, media aritmética, que se abrevia así, ¿qué hago yo? Sumo todos los datos, 3 más 4 dividido en más 5 y lo divido por el número total de datos. ¿Cuántas notas tengo? 1, 2, 3. Y ahí saco el promedio, que es exactamente lo que sale en esta fórmula. ¿Ya? Que sumo todas las variables y lo divido en el total de datos. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si yo tengo una tabla de frecuencias? ¿Sí? Si yo tengo una tabla de frecuencias, supongamos que reunimos todas las notas de una prueba, de un curso. Esa va a ser mi incógnita, o sea, mi variable. Entonces vamos a reunir todas las notas que se sacó un curso. Supongamos que en el curso son poquitos para que tengamos números pequeños. Entonces algunos sacaron un 3, algunos sacaron un 2, algunos se sacaron... las tablas de frecuencia siempre tienen que estar ordenadas en orden decreciente. Por ejemplo, varios se sacaron un 3, un 4 y un 5. Ya, supongamos que 2 de nuestros compañeros se sacaron un 3. Esta es la frecuencia. Podemos decir que 5 compañeros se sacaron un 4 y que 10 compañeros se sacaron un 5. Entonces, ¿cuántos compañeros tenemos? 10, 15, 17. Entonces, ¿cuánto va a ser mi n? 17. Quiere decir que 17 fueron las personas encuestadas. ¿Ya? Entonces, esta otra fórmula, ya sea NI, va a ser para cuando tengamos agrupados, o sea, va a ser la marca de clase. Pero si es para no agrupados, va a ser XI, que es lo mismo, ¿ya? ¿Qué me conviene a mí? Hacer otra parte de la columna en donde yo multiplico XI por FI, ¿sí? Yo digo 3 por 2, 6, 5 por 4, 20 y 10 por 5, 50. ¿Por qué hago esto, chicos? Porque cuando yo digo que 2 personas sacaron una nota 3, si yo quisiera hacerlo de esta forma, tendría que decir 3 más 3. Después digo que 5 personas se sacaron un 4, tendría que decir 1, 2, 4, 5 personas, entonces voy a tener 5, 4, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Y después, ¿qué voy a decir? Si 10 personas se sacaron un 5, tendría que sumar 10 veces 5, más 5 hasta 10. Y después todo esto dividirlo en 17. Pero es más fácil que yo multiplique, porque esto 3 más 3, lo mismo que yo diga 2 por 3. 4 más 4 más 4, lo mismo que yo diga 5 por 4. Por eso es más fácil, cuando yo tengo datos así, sueltitos, llego, sumo y divido, pero si lo tengo en tablas de frecuencia me conviene hacer esto, porque si no, imagínense sumar quizás cuántos datos, ¿ya? Entonces yo saco esta sumatoria que va a ser 50, 60, van a ser 76, ¿sí? Entonces acá yo ahora digo que el promedio es igual a ¿qué? A 76 dividido en el total que es 17, ¿sí?
Y la única diferencia entre datos agrupados y no agrupados es que, fíjense, en datos no agrupados ocupé la misma variable y la frecuencia. Y en datos agrupados, en vez de ocupar la variable, ocupo la marca de clase. Nada más que eso, pero es la misma idea. Entonces tenemos que tener siempre cuidado con las fórmulas. Porque yo les podría haber puesto solamente la primera fórmula de promedio, pero va a depender, esta fórmula es para cuando yo les di ese ejemplo, que tengo como datos sueltos, es fácil llegar a sumar y dividir, pero si ya los tengo en una tabla, la idea de las tablas de frecuencia vimos que es cuando yo tengo muchos datos para que me queden ordenados. Ya, me ordeno entonces un poco todo este estudio que se está haciendo. Entonces ahí yo me conviene multiplicarlo por la frecuencia, porque imagínense, tenemos 100 datos. No sé, pues de esos 100 alumnos, supongamos que 50 se sacaron un 6. Tendría que sumar 6 más 6 más 6 más 6 más 6, 50 veces. Es por eso que es mejor, en ese caso, usar esta idea de la frecuencia por la variable o la frecuencia por la marca de clase, que es lo que yo tengo acá arriba. Pero es la misma idea, ¿sí? ¿Y qué es la mediana, chicos? La mediana es una muestra cuantitativa. La mediana es el valor que ocupa la posición central cuando los datos han sido ordenados en forma creciente. Súper importante, cuando yo quiera calcular la mediana, siempre tengo que ordenar mis datos de menor a mayor o de mayor a menor. Por lo general se ordenan de menor a mayor, ¿ya? Supongamos, vamos a hacer un ejemplo de la mediana. ¿Por qué? Porque esta fórmula que está aquí, esta fórmula es para datos que están agrupados. Pero cuando los datos no están agrupados, ¿cómo calculo yo la mediana? Supongamos que yo les digo lo mismo. Tengo un 3, un 4, tengo un 7 y tengo un 7. Esas son las tres notas que yo tengo, por ejemplo, en lenguaje ahora, ¿ya? Y yo les digo, ¿cuál es la mediana? Entonces, la mediana es el dato del medio. Tengo que mirar primero, ¿están ordenadas de menor a mayor? Sí. ¿Y cuál es el dato que está justo acá al medio? Es el 4, ¿sí? Entonces, fíjense, mi mediana en este caso va a ser 4, ¿ya? Eso es una forma de verlo, pero es fácil porque tengo pocos datos. Supongamos ahora que yo los digo, visualícenlo de esta forma. ¿Cuántos datos tengo yo? Como en este caso es impar, es 3, a 3 yo le voy a sumar 1 y me va a dar 4, y eso lo voy a dividir en 2. ¿Por qué en 2? Porque estoy buscando la mitad. 3 más 1 me da 4 y dividido en 2 me dan 2. Significa que el segundo término, esto solamente es la ubicación. El segundo término es la mediana. ¿Y acá cuál es el segundo término? El 4. ¿Sí? Esto se da para cuando son impares. ¿Qué pasa cuando las cosas son impares? Supongamos yo tengo un 3, tengo un 4, tengo un 5 y ahora tengo un 7. ¿Cuáles son los datos? Porque la mediana son los datos que están al medio. ¿Cuáles son los datos que están al medio en este caso? 4 y 5. Entonces, ¿la mediana cuál va a ser? Y la mediana es un promedio de estas dos en este caso. Va a ser 4 más 5 dividido en 2, que va a ser 4,5. ¿Ya? Pero independiente de eso, si yo lo quiero sacar de otra forma, conocer la posición, como en este caso son números pares, ¿cuántos datos tengo? 4 datos. Si yo lo divido en 2, me va a dar 2. Significa que el 2 y el que le sigue, o sea, el 2 y el 3, es la ubicación de la mediana. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el dato 2 y 3? Son 4 y 5. Entonces, ahí está la mediana. Ya, esto es súper importante, chicos. Cuando yo tengo un grupo de datos que es par, la mediana van a ser dos términos, el que yo calculo y el que le sigue. Y cuando es impar, va a pasar esto, que el término justo, como es impar, el término del medio, yo lo que hago, al total de datos, que en este caso era 3, le sumé 1 para que me diera un número par y el dividirlo en 2 me da la ubicación, ¿sí? ¿Por qué es importante esto de la ubicación? Porque pues cuando trabajemos con las tablas, como van a ser muchos datos, imagínense tengo 100 datos, yo no voy a empezar a escribir uno por uno. Voy a tener que buscar la ubicación y mediante la frecuencia yo voy a decir, ya a ver, ¿dónde está este dato? Y ahí saco la mediana, ¿ya? La moda, chicos, y la moda, bueno, y la mediana, que eso que sale ahí, esa formulita es para datos agrupados, perdón. ¿Qué significa LI? Es el límite inferior. Supongamos que los intervalos van, no sé, 0, 2, 2, 4. ¿Cuál es el límite inferior, por ejemplo? En el primer intervalo es 0 y en el segundo intervalo el límite inferior es 2. A eso se refiere, ¿ya? N dijimos que era el total de datos como de encuestados que nosotros teníamos, dividido en 2. La frecuencia absoluta acumulada, pero la anterior a la que uno va a analizar, la frecuencia absoluta, y esto es A, es la amplitud. ¿Ya? Yo les recomiendo que no se compliquen mucho con estas fórmulas. ¿Por qué se las puse?
Porque nosotros cuando calculamos la mediana en un dato de intervalo no es llegar y mirar cómo lo hicimos con los datos que acabo de dar el ejemplo como sueltos, ¿ya? En intervalo se usa una formulita. En la PSU, por lo general, a ti te dicen, ya, ubica la mediana y te dicen, ya, ¿en qué intervalo está? Y tú tienes que decir, está entre el intervalo tanto y tanto. Si tú lo quisieras calcular, tú sacas todos los datos como de esa ubicación y puedes obtener, estas fórmulas para obtener el, ¿cómo se llama? El dato así exacto de cuál es la mediana. Pero en la PSU por lo general te dicen ya, si tengo 50 datos, es un número par. Significa que la mediana va a estar en el dato 25 y 26. Yo voy y veo dónde está el dato 25 y 26 y digo, ay, entonces la mediana está entre tal intervalo y tal intervalo. ¿Sí? Así es como se estudia la mediana y la moda en los datos agrupados. ¿Ya? Y la moda es el valor más frecuente. Quiere decir que si nosotros tenemos una tabla que no está agrupada, tengo que ver la frecuencia absoluta. Y la que más se repita, supongamos que, no sé, la mayoría del curso tuvo una nota 5. 15 de los alumnos tuvieron una nota 5, que es la frecuencia más grande. Entonces, como es la frecuencia más grande, la moda es 5. Pero la moda sigue siendo, chicos, la variable, no es el 15. El 15 yo lo busco solamente para ver cuál es la frecuencia más grande y yo la busco solamente para ver qué variable está relacionada a esa frecuencia que es la mayor, ¿sí? Y para lo mismo, para datos agrupados tenemos esta formulita, que es que lo que hace esta fórmula es dar mi valor exacto de la moda en datos agrupados. Pero yo en una tabla con datos agrupados, por ejemplo en esta de acá, acá tenemos la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia más grande? La 11. Quiere decir que la moda sí o sí está dentro de este intervalo. No sabemos cuánto es exactamente, eso es lo que nos da la fórmula, pero sabemos que la moda está entre el intervalo 2 y 4. ¿Sí? Veámosla de acá. Por ejemplo, la moda. ¿Cuál es el que más se repite? El 12. Entonces, ¿cuál es la moda aquí? 2. ¿Ya? Y así. Entonces, la frecuencia me sirve para ver cuál más se repite, pero la variable es la respuesta. Y así entonces con las medidas de tendencia central, media aritmética o promedio, mediana y moda. ¿Ya? Análisis e interpretación de gráficos. Por lo general en esta parte de estadística descriptiva viene como todo unido. ¿A qué me refiero? Que me dan un gráfico y del gráfico yo debo de repente sacar moda, mediana, ¿sí? Pero ¿qué es el análisis e interpretación de gráficos? El objetivo principal de un gráfico es resumir toda la información en una estructura que integre la situación para así realizar en forma rápida un análisis general. Y existen diversos gráficos, tales como el gráfico de barra y barras comparadas, los histogramas, gráficos circulares, pictogramas y polígonos de frecuencia. Ya nosotros vamos a ver algunos, los más comunes, pero hay varios. Entonces, primero que todo, el diagrama de barra y de barras comparadas. ¿Cuál es la diferencia? El diagrama del que está arriba dice, cada valor de las variables se representa mediante una barra proporcional a la frecuencia con que se presenta. Fíjense que en este caso todos tienen el mismo ancho. Lo que va variando es como la altura de cada uno. Por ejemplo, nosotros aquí podemos, ahí el gráfico dice, preferencias deportivas de alumnos de primer año. Entonces yo podría decir que la mayoría de los alumnos prefieren fútbol. ¿Por qué? ¿Quiénes prefieren fútbol? 20 alumnos, son los que más prefieren. Esto que está acá, chicos, los números viene siendo mi frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces yo puedo decir que la mayoría prefiere el fútbol, 20 de los alumnos prefieren fútbol. No sé, las preferencias deportivas menos elegidas es el tenis, ya que es menos de 5, no sale exactamente el cuánto, pero ese es el que tiene el más pequeño, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia con el diagrama de barras comparadas? Que se fija, acá hay dos barras que están juntas, por eso se llama comparadas, porque está comparando algo. Dice, permite la comparación de dos o más variables, es decir, permite comparar grupos respecto de una misma variable. Entonces, por ejemplo, dice que acá números de centros, pongamos centros médicos, por ejemplo en Santiago, ¿ya? Entonces, ¿cuántos centros médicos acá infantiles hay? ¿Cuál es la diferencia entre el azul y el rojito? El azul son los públicos y los rojos son privados. Entonces, ¿cuántos centros médicos hay infantiles? Más de 600, privados, públicos, y privados solamente hay casi 600. Entonces, fíjense, me está comparando lo mismo. Número de centros, infantiles, primarios, secundarios, pero ¿cuál es mi doble variable de comparación? Si este centro es público o si este centro es privado, ¿ya? Por eso se llama diagramas de barras comparadas. Después mi histograma, chicos, los histogramas por lo general se usan cuando nosotros tenemos tablas de frecuencias con variables agrupadas en intervalos, ¿ya?
Porque mira lo que dice, se usa para variables agrupadas en intervalo, asignando a cada intervalo un rectángulo de superficie proporcional a su frecuencia, ¿ya? Su diferencia de un diagrama de barras es que en este las barras están separadas, mientras que en este, que es el histograma, las barras están todas juntitas. ¿Por qué? Porque estamos estudiando una variable continua, ¿ya? No como en los otros casos. En este caso, la variable, cuando nosotros dijimos que usábamos las tablas de datos agrupados en intervalo, teníamos variables continuas. Entonces, por ejemplo, acá me dice que, no sé, dice personas. Ya, no sé, pues supongamos las personas que consumen café en la mañana. Ya, entre 0 y 9... No, porque no se da el ejemplo. A ver. Ya, supongamos las personas en Santiago. Ya, entre 0 y 9 años tenemos menos de 150.000 personas. Ya, entre los 10 y los 19 años tenemos también incluso menos que en el anterior. Veamos, por ejemplo, entre 40 y 49 años, casi 200.000 personas, ¿ya? Porque es una variable continua, porque no tenemos como estos intervalos, va de 0 a 9, fíjense después, de 10 a 19, de 20 a 39 y así. No tenemos en ningún momento una variable que se salte una edad, ¿ya? En todos los casos tenemos. Y, por ejemplo, podemos decir que hay súper pocas personas que tienen entre 100 o más años. Sí, muy poquita, fíjense acá en la última barra. Entonces los histogramas los relacionamos siempre con estas tablas de frecuencias en la cual las variables están en intervalos. Y los gráficos circulares, dice, estos gráficos nos permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho en forma de porcentajes sobre un total. Porque al tener una circunferencia completa, nosotros estamos trabajando con un total y estamos dividiendo esto como una pizza, ¿cierto? Estamos dividiendo esta circunferencia en partes que son proporcionales al porcentaje de personas o de que se estudia. Ya, por ejemplo, las ventas de comida. Ya tenemos un total. Si yo sumo ese 40 más el 21 más el 15 más el 9 más el otro 15 más el 15, me debería dar 100%. Ya, porque no sabemos cuántas personas, por ejemplo, prefieren los sándwiches, pero sí sabemos que el mayor porcentaje de personas, que es el 40%, ¿ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué esto nos sirve para representarlos con porcentajes? Porque estamos trabajando con una totalidad, ¿ya? Y esa totalidad tiene que sumarme el 100%. Y acá abajo, bueno, la única diferencia es que uno está como en 3D y el otro como en 2D, una cosa así. Pero siguen siendo gráficos circulares. Por ejemplo, en el de abajo también tenemos porcentaje. Y de todas las personas encuestadas, podemos decir que la preferencia está en el tiempo libre en hacer deportes, después escuchar música, después ver TV, leer y escribir, y en otros hay otras categorías, ¿ya? A eso se refiere con otros. Entonces vamos con los ejercicios. En esta parte, chicos, de la estadística descriptiva, lo más importante siempre es ser súper ordenados. Si nosotros somos ordenados, si nos creamos nuestras tablitas, va a ser mucho más fácil resolver nuestros ejercicios, ¿ya? Entonces fíjense en el primer ejercicio, dice, a un grupo de mujeres se le preguntó acerca de su masa corporal. Sus respuestas se resumen en el histograma de la figura adjunta. Como es un histograma, entonces vamos a tener una tabla en donde vamos a tener variables en intervalos. Sus respuestas se resumen en el histograma de la figura adjunta, donde los intervalos son de la forma que sale ahí y el último de la forma tanto. Según la información del gráfico, ¿es verdadero que? Entonces, ¿qué nos conviene acá a nosotros, chicos? Nos conviene realizar nuestra tablita. Voy a realizar la tablita. Hay gente que puede fácilmente sacar información del gráfico y no hay ningún problema. Pero a la gente que le complica, en estos casos nos conviene hacer una tabla. ¿Ya? Voy a intentar hacer acá arriba lo más pequeño porque tenemos poco espacio. Entonces, vamos a tener primero que va a ser nuestra variable. ¿Y cuál es nuestra variable? Va a ser la masa en kilogramos. Fíjense, el primero va de 60 a 62, 62 a 64 y así. Entonces va de 60 a 62, de 62 a 64, después va de 64 a 66, después va de 66 a 68, después de 68 a 70 y de 70 a 72.
Después de esto vamos a hacer una columna que se llama la marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? La mitad, el valor intermedio de cada uno. ¿Cuál es el valor intermedio acá? Es 61. Si a alguien le cuesta ver, es 60 más 62 dividido en 2. Acá va a ser 63. En este de acá, el valor intermedio va a ser el 65. El valor intermedio va a ser el 67. Acá va a ser el 69 y finalmente va a ser el 71. Ahí tenemos la marca de clase. Después vamos a tener nuestra frecuencia absoluta. En el primer intervalo, fíjense que que está acá, el primer intervalo, ¿cuántas personas están dentro de ese intervalo entre 60 y 62 kilogramos? 3 personas. 3 personas. Esto estoy sacando solamente los datos de el gráfico. ¿Ya? La segunda frecuencia para 60 y 62, fíjense acá tenemos solamente a una persona que está dentro de ese intervalo. Y después lo otro va a ser 7, ustedes vayan corroborando los números, 7, 6, en este de acá tenemos 5 y en el último vamos a tener 3. Si yo sumo todas las frecuencias voy a tener el total de personas encuestadas. ¿Cuál va a ser el total entonces de personas encuestadas? Yo sumo todo esto, 3 más 1, 4, acá tenemos 10, 17, 20 y vamos a tener 25 personas. Entonces mi total de personas en las cuales respondieron a esta encuesta son 25 mujeres. ¿Sí? Y vamos viendo algunas cosas. Dice, 7 mujeres fueron entrevistadas en total. Está claro que no. ¿Por qué esto causa confusión? Porque uno dice, el máximo es 7, pero no, porque hay muchas más mujeres entrevistadas. Ya vimos que era 25, entonces esta no es. Exactamente, un 50% de las mujeres entrevistadas tiene una masa corporal que está entre el intervalo 64 y 70. ¿Ya? Voy a cambiar de color para que analicemos esto. ¿Cuál es el intervalo entre 54 y 60? Va de aquí hasta acá. ¿Cierto? Son estos 3 intervalos. Entonces van a ser estas mujeres que están acá. ¿Y cuánto suman entre estos 3? 7 más 6 son 13. ¿Cierto? Y después vamos a tener, entonces, 7 más, porque dice entre el intervalo 64 y 70, acá está el 64 y acá termina el 70, ¿cierto? Entonces si van a ser estos 3, va a ser 7 más 6 más 5. 7 más 6 más 5, eso me va a dar 18 personas, ¿sí? Como me está preguntando en un porcentaje, es como la frecuencia relativa. ¿Qué hago yo? Lo divido por el total. ¿Cuál es el total? 25. ¿Cuánto me da 18 dividido en 25? Eso me da 0,72. Que si yo lo multiplico por 100, significa que el 72% de las mujeres están dentro de ese intervalo. Y acá dice 50. Y me dice exactamente, así que esta es falsa. ¿Qué dice la C? Dice, la mediana de las masas corporales está en este intervalo. ¿Qué les dije yo? En este caso tenemos que N es igual a 25. Ya tenemos datos impares. Entonces, para la ubicación de la mediana, yo dije que al 25 yo le sumaba 1. Y como es impar, le sumo 1 y lo divido en 2. 25 más 1 es 26. Y 26 dividido en 2 es 13. Significa que en el puesto 13 va a estar mi mediana. ¿Y qué puedo hacer yo con eso? Podría haber creado otra columna que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué hago yo? Copio el número y sumo 3 más 1, 4. 4 más 7, ¿cierto? Va a ser 11. Y 11 más 6 va a ser 17. ¿Por qué llegué solamente hasta acá? Porque me dice que en la posición 13 está la mediana. Acá tengo el dato 1, 2, 3. Acá solamente el 4. Acá tengo el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y acá tengo el 12, 13. Entonces aquí estaría el dato 13. Entonces yo voy a esta variable. Que corresponde a este intervalo de acá. ¿Y cuál es ese intervalo? 6,68. ¿Significa que la mediana está dentro de ese intervalo? Sí, está. Entonces esta es verdadera. Esa fórmula gigante que nosotros obteníamos era para
calcular exactamente el valor de la mediana, pero en la PSU por lo general, chicos, se trabaja así. Yo ubico la mediana con la frecuencia absoluta, yo veo dónde está ese dato, nosotros vimos que está acá, y visualizo ese dato, a qué variable corresponde, en este caso era a este intervalo. Entonces la mediana se va a encontrar dentro de ese intervalo. No sabemos exactamente cuánto es, pero está sí o sí dentro de esos números, ¿ya? Dice, las modas de las masas, vamos a ver por qué las otras son incorrectas. Las modas de las masas corporales son 65 y 71. La moda se mira mirando la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta que más se repitió en este caso? Fíjense, tenemos 3, 1, 7, 6, 5, 3. La que más se repitió es el 7. ¿Qué quiere decir eso? Que la moda, aunque no la hemos calculado exactamente, nosotros sabemos que está dentro de este intervalo. ¿Ya? Y acá me está diciendo algo nada que ver, por eso esta es falsa, porque nosotros no sabemos exactamente cuánto es, solo sabemos que está dentro de este intervalo. Ya, nosotros podemos tener dos modas, supongamos que este era 7 y el de acá abajo también tiene una frecuencia 7, tenemos un estudio que se llama bimodal, que la moda está tanto dentro de este intervalo como de este otro, ¿ya? Pero este no era el caso, acá teníamos solamente una moda. Dice, solo una de las mujeres entrevistadas tiene masa corporal menor que 64. Menor que 64 son todas estas que están acá. ¿Y cuántas hay aquí? La frecuencia es 3 más 1, 4. O sea, tenemos 4 mujeres, no solo una. ¿Ya? Por eso también es falsa y la alternativa correcta de este ejercicio es la letra C. ¿Sí? Chicos, yo les recomiendo que cuando ustedes hagan este ejercicio, hagan ordenadamente la tabla, ¿ya? Hay gente que, como les dije, hace fácil ver cómo sacar datos directos de los gráficos. A quien no, el tema de las tablas de frecuencia es súper práctico. ¿Ya? Vamos con esta otra. Dice, ¿por qué puse este gráfico? Porque este gráfico también tiene en intervalos, pero es distinto al anterior. ¿Ya? Porque dice, en un estudio se registró en una tabla de datos agrupados el tiempo de duración en horas de un lote de ampolletas. Y con estos datos se construyó la hojilla de la figura adjunta. De acuerdo a este gráfico se puede decir que. Entonces, quiero que construyamos la tablita solo para que vean que en este caso es distinto, porque el otro, fíjense, teníamos barras. Nosotros sabíamos, por ejemplo, en este caso, que entre 60 y 62 teníamos 3, y así. Pero acá lo está haciendo como con una línea, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre este gráfico y el otro a la hora de construir la tabla? Veamos ahora. Ya. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué vamos a poner nosotros? La variable, ¿sí? ¿Cuál es la variable en este caso? Son las horas. Entonces, fíjense, va de 0 a 100 horas, de 100 a 200, de 200 a 300 y de 300 a 400. Esos van a ser mi intervalo. Entonces, va de 0 a 100, va de 100. A ver, espérame, voy a borrar que me quedó un poco feo ese 100. Voy a volver a hacerlo. Ahora sí. Ya, entonces vamos a tener la variable que son las horas, ¿sí? Entonces vamos a tener que va de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300 y de 300 a 400, ¿sí? Ahora, ¿por qué es diferente? Ya, nosotros podríamos haber hecho la marca de clase, pero no creo que la vayamos a ocupar. Ya, pongamos al tiro la frecuencia, no pongamos la marca de clase. ¿Por qué es diferente, chicos? Porque en el otro, al ser en barras, me daba la frecuencia así como enseguida. Entonces, fíjense, ya, de acá tenemos que toma estos dos puntos, ¿cierto? Entre 0 y 10. Entonces, ¿qué podemos decir en este primer caso? Que entre 0 y 10, ¿cuánto vamos a tener? Van a ser 10 menos 0 ampolletas. ¿Sí? Van a ser 10 menos 0 ampolletas. ¿Cuántas ampolletas entonces tenemos acá? Vamos a tener una frecuencia de 10. ¿Sí? Me están hablando del lote de ampolletas. Después aquí toma de las 10 a las 26. O sea que aquí va a ser 26 menos 10. ¿Sí? ¿Cuánto es 26 menos 10? 16. Significa que la frecuencia entre estos dos puntos va a ser 16. Y lo mismo para acá. Acá toma de las 26 a las 35.
Y entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia aquí? 35 menos 26, ¿sí? Entonces, 35 menos... Ah, pero espérense. Fíjense que acá, algo súper importante, aquí entre 200 y 300 se mantuvo constante, quiere decir que no hay frecuencia, porque es como si yo estuviera restando al mismo número, 26 menos 26, me da 0, ¿sí? Y después acá arriba, de 26 a 30, voy a tener entonces... de 26 a 35, la resta de esto de 35 menos 26 me va a dar 9. ¿Por qué es distinto entonces, chicos? Porque fíjense, aquí vamos de 0 a 10 ampolletas, aquí vamos de 10 a 26, y de 10 a 26 yo tengo solamente 16 ampolletas, por eso hago la resta. Entre 200 y 300 horas, aquí no hay variación, por ende, como no hay variación, la frecuencia va a ser 0 ampolletas, porque no variaron. ¿Ya? Sería 26 menos 26. Y después acá vuelve a subir de 26 a 35. Y entre 26 y 35 tengo 9 números. Por eso es 9. ¿Ya? Por eso es importante que este otro gráfico no es un histograma, porque el otro, como son barras, yo llego y saco la frecuencia. Aquí no. ¿Ya? Pero de esta forma es como yo saco la frecuencia en este tipo de gráficos. Y vamos entonces, veamos lo que nos dicen las enunciadas. Dice 90. Ya. Entonces, yo como tengo la frecuencia, puedo sacar el total, ¿cierto? Al sumar me va 10 más 16, 26. 26 más 0, 26. Y 26 más 9 son 35. ¿Qué quiere decir? Que estábamos hablando de 35 ampolletas en total. Dice, 97 ampolletas fueron registradas en el estudio. Falso, porque eran 35. ¿Dónde se pueden caer en esto? Que si ustedes hubiesen puesto, de 0 a 10... de 0 a 110, de 100 a 226, de 200 a 326 también, si ustedes hubiesen sumado eso, le hubiese dado los 97. Pero cuidado, que este otro tipo de gráfico. La mayor cantidad de ampolletas duró entre 300 y 400 horas. La mayor cantidad me está hablando de la moda. Entonces yo voy aquí, ¿sí? Yo voy acá y veo, ¿cuál es la frecuencia que más se repite? Es 16. ¿Qué significa que la frecuencia 16 sea mayor? Significa que la moda está dentro de este intervalo. La frecuencia yo solamente la utilizo para ver cuál es más se repite, pero la moda va a estar dentro de este intervalo. Entonces, ¿la mayor cantidad de ampolletas duró entre 300 y 400 horas? No. La mayor cantidad de ampolletas duró entre 100 y 200 horas. Por eso esto es falso. La mediana del número de horas de duración de las ampolletas se encuentra en tal intervalo. Entonces, fíjense, nosotros tenemos un total que es impar. Entonces, para ubicar primero vamos a ubicar dónde está la mediana. Como es impar, al impar yo le sumo un 1 para que me quede par. Me va a quedar 36. Y 36 dividido en 2 es 18. Significa que en el dato 18 está la mediana. Entonces, yo para saber dónde está el dato 18 tengo que crear la columna de frecuencia absoluta acumulada. Copio el primer número, 10, y sumo con el de acá. 10 más 16, 26. 26 más 0, 26, y 26 más 9, 35. Y fíjense, me coincidió el último con el total, así que está bien. Y yo tengo que ir al dato 18. Acá tenemos el dato 1, 2, 3 hasta el 10, acá el 11, 12 hasta el 26. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en este caso, ¿dónde está la mediana? Va a estar en esta parte, en el segundo intervalo, que también es entre 100 y 200. Entonces, ¿la mediana en dónde se encuentra? Entre el intervalo 100 y 200. Exactamente no sabemos cuál es el valor, pero sabemos que está dentro de esos valores. Entonces, esta también es falsa. Y me pregunta, ¿cuál es verdadera? Entonces, la alternativa correcta aquí, como son todas falsas, no hay ninguna verdadera, porque son todas falsas, chicos. Espero que les haya quedado más claro esta parte de cómo es, en este caso, la tabla de datos agrupados en intervalos, pero con este tipo de gráficos, ¿sí? Vamos con el ejercicio número 3. Chicos, en esta parte hay algo que nosotros aún no hemos visto que vamos a ver en la siguiente clase, que es lo que me habla de varianza. Mientras tanto, ustedes me tienen que creer sí o sí que la varianza es lo que, porque en la segunda parte habla algo de la varianza, vamos a ver que sí o sí eso es verdadero. Me tienen que creer a ojos cerrados. Pero para la próxima clase, que es la que viene después de esta, vamos a empezar a ver medidas de dispersión, que ya vamos a poder sacar el cálculo de la varianza y vamos a volver a rehacer este ejercicio para que vean que lo que yo les dije hoy en esta clase, que es verdad, lo vamos a comprobar entonces en la siguiente clase. Entonces, el ejercicio número 3 dice, el profesor de estadística muestra a sus alumnos los siguientes gráficos.
les pide a Mariela, Roxana y Alejandro que saquen conclusiones de la información que contienen estos gráficos. ¿Sí? Tenemos 2 gráficos y le está pidiendo a sus alumnos que saquen conclusiones de estos gráficos. Entonces el primero dice, la edad promedio en cada gráfico es la misma. Vamos a calcular entonces el promedio, ¿sí? Pero fíjense en la segunda, dice, Roxana dice, la varianza de las edades, esto es lo que yo les digo, que me tienen que creer que esto es verdadero. Mientras tanto, ¿ya? Para la próxima clase vamos a volver a rehacer este ejercicio y vamos a calcular la varianza y vamos a ver que son iguales. Pero mientras tanto, lo que nosotros hemos estudiado, el promedio ya lo estudiamos y que lo podemos sacar, ¿ya? Entonces primero vamos a ver si el promedio en ambos gráficos es lo mismo. Si yo quisiera hacer una tablita, ¿ya? De este de acá, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que la variable es 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Que son las edades. Y todos tienen la misma frecuencia, fíjense, todos tienen la misma frecuencia. O sea, quiere decir que yo tengo a 5 personas que tienen 5 años, tengo a 5 personas que tienen 6 años, tengo a 5 personas que tienen 7 años y tengo a 5 personas que tienen 8 años. Por ende, ¿a cuántas personas en total se encuestaron? 5, 10, 15 a 20 personas. Entonces, para sacar el promedio, yo les dije que era la sumatoria de XI por FI en este caso, partido en el total. Me conviene hacer entonces una columna que tenga la multiplicación de XI por FI. 5 por 5, 25. 6 por 5, 30, 7 por 5, 35 y 5 por 8, 40. ¿Sí? La suma de estas multiplicaciones me va a dar, les digo al tiro, la suma de estas multiplicaciones me va a dar 130. 130. Entonces, si lo llevamos a la formulita, el promedio en este primer caso me va a quedar 130 dividido en el total, que va a ser 20. Y eso me da 6,5. Entonces, el promedio del primer gráfico es 6,5. ¿Sí? Voy a borrar y voy a dejar solamente el datito, pero ustedes cuando hagan esto, háganlo en su cuaderno, para que, o no sé, donde copien, o si les quedó claro, pero la gente que está copiando, que haga ordenada esa tabla. Entonces, recuerden que el promedio del primero es 6,5. Ahí sí. Ya. Continuamos. Entonces, acabamos de calcular que el promedio para este gráfico es 6,5. Y en este caso vamos a tener que hacer exactamente lo mismo. Si nosotros hubiésemos hecho acá ahora la tablita, va a ser XI, la frecuencia y la multiplicación de estos dos para obtener el promedio. El XI son las edades, que son las mismas edades, 5, 6, 7 y 8. Pero ahora cambia la frecuencia. Hay 9 personas que tienen 5 años, hay 9 personas que tienen 6 años, hay 9 personas que tienen 7 años y hay 9 personas que tienen 8 años. Si yo sumo todos estos 9, me va a dar un total de 36. Quiere decir que yo encuesté a 36 personas, por ejemplo. Y ahora hagamos la multiplicación. 5 por 9, 45. 6 por 9, 54. 7 por 9 son 63. Y 8 por 9 son 72. Si yo sumo todo esto ahora me va a dar que es 234. Entonces, ¿cuál va a ser el promedio aquí? El promedio va a ser igual a 234 dividido en 36. Que si ustedes hacen esa división, también me da 6,5. Entonces, lo que dice Mariela, que la edad promedio en cada gráfico es la misma, es verdadero. Yo le dije que lo de Roxana y la varianza me lo tenían que creer y para la próxima clase íbamos a realizar el mismo ejercicio calculando la varianza. Y Alejandro dice, en ambos gráficos la mediana de las edades es la misma. Nosotros sacamos que para este el n era igual a 20, ¿cierto? A 20 personas porque tenemos a 5 personas que tienen 5 años, a 5 personas que tienen 6 años, a 5 personas que tienen 7 años y a 5 personas que tienen 8 años, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hicimos la tabla, vamos a obtener que, como este es un número par, la mediana va a estar ubicada, va a ser 20 dividido en 2, que es 10. Entonces, la mediana va a ser el dato 10 y el dato 11. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el dato 10 y 11? Fíjense. Acá vamos a hacer de nuevo la tablita.
Por eso es bueno que tenga la tablita a mano. Entonces acá, ¿cuánto era? Era 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Y acá tenemos 5, todas las frecuencias son 5. Y vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Copio el primero y sumo con el otro. 5 más 5, 10. 10 más 5, 15. Y 15 más 5, 20. Me coincidió con el total, así que está bien. ¿Ya? Entonces, yo sé que la mediana está en la posición 10 y 11. ¿Cuál? Acuérdense que este es el 10. ¿Sí? Entonces, 10 y 11 va a estar en este dato y en este dato. Entonces, ¿cuál va a ser la mediana aquí? La mediana está entre estos dos, entre 6 y 7. Veamos en el otro caso. Hagamos esta línea de la frecuencia acumulada. Copio el primero, 9, ¿sí? Después, 9 más 9 va a ser... 9 más 9 va a ser 18, ¿cierto? Y 18 más 9 va a ser 27. Y con eso basta, ¿ya? Porque 27 más 9 nos va a dar el 36. Pero fíjense, en este caso el n es par. ¿Qué quiere decir? Que la mediana, ¿dónde va a estar ubicado? Como es par, 36 dividido en 2 me da 18. O sea que va a ser el dato 18 y el dato 19. Y en este caso el 18 está aquí y el dato 19 está acá. Entonces la mediana también va a ser entre 6 y 7. Y acá también entre 6 y 7. Por ende, las medianas en ambos casos van a ser iguales. Entonces, ¿quién tenía razón? Después dice, ¿cuál de los alumnos han dicho una conclusión verdadera? Los tres. Mariela, Roxana y Alejandro dijeron una conclusión verdadera. Siempre acuérdense de leer la pregunta, porque me podrían haber preguntado quién dijo algo falso, ¿ya? Entonces, en este caso, ustedes me creyeron a ciega lo de Roxana, pero para la próxima clase, como se los dije, cuando veamos varianza, vamos a hacer el cálculo. Y nos vamos a ahorrar los cálculos de esto del promedio y de la mediana. Vamos a ir directo a la varianza, ¿ya? Para que lo tengan presente. Y vamos con, entonces, alternativa del ejercicio 3, alternativa correcta, letra E. Ejercicio número 4. Ya nos están dando una tablita, ya no estamos trabajando con gráficos. Dice, si la tabulación del peso de 50 niños recién nacidos se muestra en la tabla adjunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Entonces, vamos viendo las cosas que son verdaderas y las que no. Primero que todo, acá yo tengo los intervalos, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá? Es la frecuencia, ¿cierto? Esta vendría siendo la frecuencia y esta vendría siendo la variable. Si yo sumo todas las frecuencias, ¿cuánto me va a dar? 10, ¿cierto? 22, 28, ¿sí? Y 28 más 23 me va a... No, a ver. Va a ser 27 y 27 más 23 me va a dar 50. Ahí sí. Entonces, si yo sumo todas las frecuencias, quiere decir que yo en esta tabla se adjuntaron a 50 niños. ¿Y está bien? Está bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? La mediana se encuentra en el segundo intervalo. Si nosotros tenemos un total de 50 datos, 50 es un número par. ¿Ya? 50 divididos 25 significa que la mediana va a estar en el dato 25 y el dato 26. Esto solo es la posición. ¿Y cómo vamos a ver eso? Vamos a crear una columna que es la frecuencia absoluta acumulada. Yo copio el primer número 5, ¿cierto? 5 más 23 es 28. 28 más 12 es 40 y 40 más 10 es 50. Me coincidió este con este, así que estamos bien. Y nosotros sabemos que la mediana está en el dato 25 y 26. Acá tenemos el dato 1, 2, 3, 4, 5. Acá tenemos 6, 7, 8, hasta el 28. Quiere decir que la mediana está en esta parte, en esta fila de aquí. La mediana está en esta fila. Porque es aquí donde nosotros tenemos el dato 25 y 26. Por ende, la mediana, ¿dónde está? Está dentro de este intervalo, que es el intervalo de 3 a 3,4. Y acá me dice, la mediana está en el segundo intervalo, verdadero, porque este es el intervalo 1 y este es el intervalo 2. Verdadero. ¿Ya? Veamos el otro. El B, o sea, el 2, perdón. Dice, un 20% de los recién nacidos pesó 4 o más kilogramos. ¿Dónde están los 4? Aquí. ¿Ya? Quiere decir que me está preguntando por este intervalo. Me está diciendo que el 4% pesó 4 o más. ¿Dónde está 4 o más? Aquí. Entonces, ¿cuántos bebés pesaron 4 o más? 10.
Nosotros queremos sacar el porcentaje, entonces a esta frecuencia vamos a sacar la frecuencia relativa. La frecuencia absoluta partido en el total de datos. ¿Cuánto me da esto? Me da 1 partido en 5, que es lo mismo que 0,2. Si 0,2 yo lo multiplico en 100, me queda entonces que el 20% de los bebés recién nacidos pesó entre 4 y 4,4. ¿Sí? Entonces en este caso esta va a ser verdadero. El intervalo modal es tanto. ¿Cómo saco yo la moda? Vamos a cambiar de color. La moda, chicos, para yo ver la moda tengo que ver la frecuencia absoluta. ¿Cuál es la que más se repite? En este caso la que más se repite es esta. Acá es donde hay más niños. Por ende, ¿cuál es el intervalo modal? El que está acá. Yo solamente busco el que más se repite para relacionarlo con un intervalo. Entonces, el intervalo modal es tanto, verdadero. De repente la PSU, por ejemplo, me puede decir que la moda es 23. No, yo solamente miro la frecuencia para saber la que más se repite para asociarla a su variable, ¿ya? Pero esto, la frecuencia no es un resultado de la moda, es solamente un indicador para yo saber cuál es la moda. ¿Sí? Entonces, en este caso, me está preguntando por las verdaderas, por ende sería 1, 2 y 3, que es la alternativa E. Entonces, ejercicio número 4, alternativa correcta, letra E. Y vamos con nuestra última pregunta, que es nuestra pregunta de desafío, la cual dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas con respecto a los datos presentados en la tabla adjunta? De nuevo me está preguntando por las verdaderas, eso es súper importante, porque hay muchos errores que de repente me preguntan por las falsas y uno empieza a sacar cosas y como ve una verdadera, se emociona. Así que es súper importante eso, siempre volver a releer la pregunta. En este caso es la verdadera. ¿Sí? Ya, dice, me está dando esto. Fíjense, en este caso me está dando una tabla. Me dice que la estatura en metros, ¿ya? Entonces me está midiendo estatura 1,51 a 1,55, pero me está haciendo tanto para hombres como para mujeres. Entonces tenemos que ir viendo bien qué me está preguntando. ¿Sí? Me dice, el intervalo modal de las estaturas de los hombres y de las estaturas de las mujeres son el mismo. Primero, enfoquémonos a las mujeres, ¿sí? Tenemos que ver, estas son las frecuencias. ¿Cuál es la frecuencia que más se repite? Esta de acá. ¿Qué significa eso? ¿Que cuál es su intervalo modal? Este que está acá arriba, ¿ya? Vamos ahora al de los hombres. El de los hombres lo vamos a hacer todo con azul. El de los hombres, esta es la fila de los hombres. ¿Cuál es la frecuencia que más se repite? Esta que está acá. Por ende, su intervalo modal va a ser este. Entonces, la primera opción que hice, el intervalo modal de la muestra de los hombres y de la estatura de las mujeres es el mismo, verdadero. No sabemos exactamente el valor, pero sabemos que en ambos casos la moda se encuentra en el mismo intervalo. Después me pregunta la mediana de las estaturas de las mujeres. Me está hablando solamente de las mujeres, ¿ya? Entonces, quiero que se fijen. Si yo sumo así, 1 más 2 son 3, más 10 son 12, ¿cierto? ¿Sí? Más 10 son 12. Entonces acá vamos a tener... Ay, perdón, me equivoqué. No. Que lo quiero hacer con colores para que después cuando lo vean sea más fácil. Ya, entonces queremos ver cuánto es el total de hombres encuestados. ¿Cuál es el total? Para yo sacar el total de hombres encuestados, yo tengo que sumar todas las frecuencias. Tenemos 1, 2, 3, más 13 son... más 10 son 13 y 13 más 7 son 20. Entonces se encuestaron a 20 hombres. Y ahora vamos a sacar el total de las mujeres. ¿Cuántas mujeres se encuestaron? 4 más 7 más 8 más 1. ¿Sí? 8 más 1 son 9. 9 más 4 son 13. Y 13 más 7 son 20. También hubieron 20 mujeres encuestadas. Entonces, fíjense, acá me está hablando de la mediana de solamente las mujeres. No me dice nada más del hombre. ¿Cuántas mujeres tenemos? 20. Como es un número par, ¿cuál es la mitad de 20? Es 10. Significa que el dato de la mediana va a estar en el dato 10 y va a estar en el dato 11. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos crear una frecuencia absoluta acumulada de las mujeres, por eso lo estoy escribiendo en rosado, va a ser 4. 4 más 7 va a ser 11. 11 más 8 va a ser 19 y 19 más 1 va a ser
20. Y nosotros sabemos que la mediana está en el dato 10 y 11. Fíjense, acá en la primera columna tenemos el dato 1, 2, 3, 4. Y en la segunda columna tenemos el 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la mediana está... Acá están los datos de la mediana, por ende la mediana se encuentra en este intervalo, que es el que está ahí, ¿cierto? Por eso hay que ser súper ordenadas en las tablas. Entonces dice, la mediana de las estaturas de las mujeres está entre el intervalo 1,56 y 1,60, verdadero. ¿Sí? Y finalmente dice, el promedio y la mediana de las estaturas de los hombres se encuentran en el mismo intervalo. ¿Ya? Fíjense, en el caso de los hombres... Para yo sacar la mediana, tenemos que ver primero si las medianas están en el mismo intervalo. ¿Ya? ¿Qué es la mediana? La mediana en este caso también tenemos 20 hombres, entonces el dato también va a ser el dato 10 y 11. Voy a crear acá arriba la frecuencia absoluta acumulada de los hombres. ¿Cuál es la primera? Es 1, copio el 1. 1 más 2 me da 3. ¿Cierto? Me da 3. 3. A ver, 1 más 2 me da 3. 3 más 10 me da 13. ¿Sí? Y 13, acá, 13 más 10. Espérense, algo no me está coincidiendo. El 1 lo copio. 1 más 2 me da 3. 3 más 10 me da 13. Ahí sí. Y 13 más 7 me da 20. Está bien. Me coincide el final con el total de personas. Nosotros sabemos que la mediana está en el dato 10 y 11. ¿Dónde está el dato 10 y 11? Acá en los hombres, porque acá me está preguntando de los hombres, se encuentran en el mismo intervalo. Entonces nosotros sabemos que en la mediana, en los hombres, ¿dónde está? Acá tenemos el dato 1, acá tenemos el 2 y el 3, acá tenemos el 4, 5, 6. Entonces acá está, este es el intervalo de la mediana. Entonces el intervalo de la mediana para los hombres lo vamos a escribir acá arribita, va a ser 1,61 al 1,65, ¿cierto? Ahí en ese intervalo está la mediana. Y ahora vamos a calcular el promedio de los hombres. ¿Cómo calculo el promedio de los hombres, chicos? En este caso, ahora, nosotros podríamos analizarlo de dos formas. El promedio es el término central de todas las sumas de mi y la mediana también. Por ende, acá la mediana con el promedio va a coincidir. Sí o sí van a estar en el mismo intervalo. No me están diciendo que son iguales, pero sí sabemos que es donde están las medidas de tendencia central. Por ende, promedio y mediana van a estar en el mismo intervalo. No necesariamente van a ser el mismo número, pero por ser medidas de tendencia central, ambas, la mitad está en ese intervalo. ¿Sí? Por ende, la tercera es verdadera. La gente que lo quiere corroborar, ¿cómo debería corroborarlo? Yo les recomiendo que hagan una nueva tablita que diga XY, que viene siendo la estatura, y acá vamos a poner la frecuencia de los hombres. Entonces ponemos las estaturas, por ejemplo, 1,51 a tanto, y la frecuencia de cada uno. Lo mismo que está acá, lo volvemos a reescribir. Hacemos una columna que es la marca de clase. ¿Qué era la marca de clase? Por ejemplo, acá 1,51 a 1,55. La marca de clase es que yo sume estas dos variables, que va a ser 1,51, le sumo 1,55 y después lo divido en 2. Y eso me da entonces que la marca de clase, que es el punto intermedio en ese intervalo, es 1,53. ¿Sí? Acuérdense que esto que está aquí es la frecuencia. Entonces, pues para sacar el promedio, ¿qué hago yo? Hago una nueva columna de la frecuencia por la marca de clase. Multiplico, en este caso, 1,51 por 1. Y lo hago con todos los otros datos. Y después la sumatoria de eso lo divido en el total de hombres, que es 20. Y se van a dar cuenta que el promedio de los hombres también está dentro de este intervalo. Ya no te está diciendo que los números son exactamente iguales, sino que ambos datos están dentro de ese intervalo y es coherente porque son medidas de tendencia central. Tanto el promedio como la mediana es como la mitad, ¿ya? Entonces, en este caso, la alternativa correcta sería la letra E. Hagan este trabajo en su casa, porque también les sirve a ustedes para ir practicando el tema de las tablas de frecuencia. Entonces, alternativa correcta, letra E. Y con esto hemos finalizado con la clase de estadística descriptiva, ¿sí? Nos vemos entonces en la próxima clase.
El conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.